La autoridad del creyente. ¿Cómo es eso de autoridad? El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que Él los había escogido con un propósito. Como escogió el Señor Jesús a sus discípulos en aquel tiempo, hoy Dios le ha escogido a usted, me ha escogido a mí, para un propósito. Y cuando Dios decidió escogernos, hermano, también nos dio una autoridad, nos dio de su poder. Este jueves en el estudio bíblico, para los que vinieron se recuerdan, ¿verdad?, que Pablo aclara a la iglesia que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo dentro de usted, amado hermano, es la autoridad del creyente. No es que usted, hermano, va a hablar fuerte, va a ser un hombre que va a gritar, porque eso no significa tener autoridad. Muchos confunden eso. El tener autoridad, hermano, es saber en quién hemos confiado. Saber que a la hora que usted va a orar, va a ser escuchado por Dios y que Dios en su misericordia traerá la respuesta a nuestra oración. Jesús, al momento en el cual está a punto de ascender a los cielos, su obra ha sido terminada aquí en la tierra, se presentó ya después de muerto, o sea, ya resucitado a sus discípulos, y les enseñó esto. Los discípulos esperaban, recuérdese que en el tiempo del Señor Jesús lo que se necesitaba era que viniese un rey y que se estableciese en Israel y que le quitara el oprobio que Israel tenía de Roma. Ellos querían una autoridad material. Y por eso es que surge una pregunta muy curiosa en el capítulo 1 del libro de Hechos, en el versículo 6, cuando dice así. Vamos a leer un poquito atrás. Del versículo 4 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Parece ser que los discípulos esperaban que el Señor les dijera: sí, vamos a establecer el reino ya. Pero nunca se imaginaron la respuesta siguiente. La respuesta del Señor les dijo: miren, los hombres se apoderan de las naciones, ponen reyes, pero no les toca a ustedes saber cuándo Dios lo va a hacer con Israel. Pero así hay algo en lo cual ustedes deben de enfocarse, les dice en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿el qué? El Espíritu Santo. Si ya Dios va a establecer su reino en Israel, eso será en el tiempo que Él decida, dice el Señor Jesús. Pero hay algo que sí les toca a vosotros. Y eso también es para usted y para mí. Hermano, hay algo que usted debe de valorar que Dios ha dado a su vida: la autoridad del Espíritu Santo que está dentro de su corazón. Dios le ha dado poder. ¿Poder para qué? Un poder espiritual con el cual usted puede reprender los demonios. Un poder espiritual con el cual usted puede poner las manos sobre los enfermos y ellos pueden sanar. Un poder espiritual en el cual usted puede interceder, hermano, orando a favor de una persona. ¿Eso qué es, hermano? Eso es autoridad. Y no le es dada a cualquiera, le es dada a los creyentes, es decir, a usted y a mí. En aquel tiempo fue para los discípulos, pero ellos ya murieron. ¿Y ahora quiénes son los discípulos del Señor? Usted y yo. Somos sus seguidores. Si la iglesia
nos diésemos cuenta, hermano, la autoridad que tenemos, cualquier tipo de dificultad, iríamos a la presencia de Dios para utilizar esa autoridad, para reprender esas opresiones, para reprender esos demonios, hermanos, para reprender esas enfermedades. Entonces entenderíamos, hermanos, que el Señor nos ha dado una vida en victoria. Porque estos hombres sabían la autoridad que Dios les había dado desde el momento en el cual el Señor les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué les está diciendo el Señor cuando les dice, pero recibiréis poder? Que tienen un poder que le va a ser concedido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, hermano, pero les dice a ellos cuando, en el versículo 8 estoy, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jesús todavía estaba en la tierra. Mas sin embargo, Él en los siguientes versículos asciende a los cielos y queda pendiente la promesa, la cual aparece en el capítulo 2 del libro de Hechos. Esta es la forma como Dios manifestó la venida del Espíritu Santo a la tierra, ¿verdad? No significa, hermano, que todas las veces va a ser igual o que hay que esperar eso nuevamente. No, así fue como descendió el Espíritu de Dios sobre toda carne. No es, hermano, que esto se va a volver repetitivo. No, ya sucedió, ya el Espíritu Santo está en usted y en mí. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos la autoridad. Ahora, cuando los discípulos lo recibieron, fue de esta forma. Lo tiene conmigo, capítulo 2, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué dice el versículo 4? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué se está cumpliendo en ellos? La autoridad que un día Dios les dijo que vendría sobre ellos. ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, la ejecutan. Como ellos ya tienen el poder, avance otro poquito para que vayamos entendiendo de qué se trata la autoridad del creyente. Ya vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿estamos de acuerdo en ellos? Capítulo 3 de Hechos. ¿Lo tenemos? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tienen visto, porque muchos creen que el dinero es poder, pero no solo es el poder. No solamente es el poder, poder es también lo que Dios ha depositado en su corazón y en el mío. Es una autoridad que no tiene precio monetario. Es una autoridad con la cual, hermano, usted puede orar a Dios y clamar misericordia y ser escuchado. Eso no lo tiene ni el presidente de la República, al menos que se arrepienta. Ni los hombres de dinero, no lo tienen. Pero usted sí lo tiene. Usted, que para muchos somos insignificantes, tenemos una autoridad dentro de nosotros, hermano. Utilicémosla. Pedro la va a empezar a utilizar. Estamos en el versículo 6, ¿verdad? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que le dice: levántate y anda.
¿Qué más sucedió en el versículo 7? Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saliendo y alabando a Dios. ¿Con qué hizo eso Pedro? Con la autoridad que le había sido concedida. ¿Por quién? Por Dios, el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Volvemos al caso. ¿A dónde está el Espíritu Santo hoy? El Espíritu Santo no está en las paredes, hermano. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y esa es su autoridad. Utilicémosla. Démonos cuenta quiénes somos, hermano. Y para que no nos suceda que el enemigo oprima nuestras vidas cuando ya hemos sido liberados. La palabra de Dios dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Usted es libre, hermano? Cuando se sienta atribulado, se sienta, hermano, algo atolondrado por los problemas, por las dificultades, acuérdese, hay una autoridad en mí. Yo puedo reprender, yo puedo orar, yo puedo pedirle misericordia a Dios, porque su Espíritu Santo que está en mí me ha dado esa autoridad. Ese Espíritu Santo que cayó en el capítulo 2, según lo que leímos, hermano, ya está en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de utilizar. Esa es la autoridad que el creyente tiene. No nos interesa si no tenemos dinero, si no tenemos comodidades, si no tenemos muchas cosas. Sabe que los discípulos en el versículo 5 dice que en el 4 del capítulo 3 decían: no tengo oro ni plata. ¿Qué quiere decir? No tenemos poder económico. No tenemos una limosna. Pero tú no necesitas limosna, le dijeron al cojo. Tú lo que necesitas es algo más. Y esa es la autoridad del reino de Dios que está en la iglesia presente hoy. Hoy usted puede aprovechar, hermano, esa autoridad que le ha sido dada. Así lo dice el versículo 4. A Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él estuvo atento esperando a recibir algo de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Hagamos un análisis de la vida del hombre de hoy. Mucha gente que tiene dinero, ¿cómo se cree? Que tiene poder, ¿verdad? Caminan erguidos, vende menos a los demás. ¿Por qué? Porque creen que tienen poder. No estamos tampoco incitando a que usted camine erguido y creído. No estamos hablando nada de eso. Sino que, hermano, la confusión en lo que el hombre ha puesto su confianza. Ellos creen que porque tienen dinero tienen el poder. Mas el poder, hermano, concedido a la iglesia no es económico, no es que tenga llenas las bolsas, es un poder espiritual, hermano. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene dinero y tiene muchas enfermedades que lo pueden llevar a la muerte, hermano? Y que su dinero ya no puede hacer nada por ellos. Hace poco con mi esposa estábamos viendo de muchos famosos que en este año han muerto. Y algunos, yo creo que la mayoría, algunos no tan avanzados de edad, unos de 40, entre 40 y 50, una buena cantidad de famosos, adinerados, con fama. ¿Qué pudo hacer la fama y el dinero por ellos en este año? La mayoría fueron atados por el pecado de las drogas. Algunos de ellos dicen que los encontraron muertos en sus habitaciones porque se intoxicaban, hermano. ¿Qué era eso? ¿Qué poder tenían ellos? ¿Cómo estaban? Oprimidos, pero tenían llenas las bolsas de dinero. Eran famosos. ¿Por qué razón? Se equivocaron. Necesitaban una autoridad que solo Dios se la da al creyente. Si ellos hubieran conocido esta autoridad, hermano, hubieran sido libres del pecado en primer lugar y posiblemente Dios les hubiese colocado en otra posición. Valoremos entonces esta autoridad que Dios nos ha concedido. De saber, hermano, que hay algo grande dentro de nosotros. Dice el versículo 7: y tomándole por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Qué necesitaba el cojo? ¿Visto? Necesitaba que el poder de Dios se manifestara, pero solo se le podía dar por medio de alguien que tuviese autoridad. ¿Quiénes la tenían? Los creyentes de aquel tiempo. ¿Qué diferencia existe entre Pedro y usted y mí? ¿Qué diferencia hay entre Pedro y nosotros? Puede haber alguna.
¿Sabe cuál es? Quizás la fe. Esa es la única. ¿Por qué, hermanos? Posiblemente ellos hayan sido mejores creyentes que nosotros en cuanto que confiaron que verdaderamente el poder de Dios estaba en ellos. Y por eso le dijeron al cojo, lo agarraron, porque no solo le dijeron vos sos sano, no, lo actuaron por la fe. Dice que le agarraron la mano en el versículo 7, ¿verdad? Y tomándole por la mano derecha. ¿Qué es eso, hermano? Eso es fe. Si sabían que el hombre era cojo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento que sucedió, se le afirmaron los pies. Pero eso sucedió después de que le dijeron en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad. Hermano, cuando usted tenga problemas y sienta, hermano, que quizás las cosas se están poniendo un poco difíciles, utilice esta autoridad. No esté esperando llamar al pastor. Hermano, yo no tengo el número del pastor. Si tiene el nombre de Jesús en su boca, iglesia, utilice esa autoridad. ¿Para qué me quiere a mí? Posible usted tenga más fe que mí. ¿Cuántos sabemos esto, hermano? Esa es la autoridad de la iglesia. Nadie tiene mayor comunión con Dios, no porque sea yo el pastor o otro pastor, hermano. Es que ellos están más cerca de Dios. Usted también está cerca de Dios. Usted también tiene autoridad. A usted también Dios le ha dado del Espíritu Santo. Utilicemos. Entonces, hermano, este es un caso en el cual se muestra que la autoridad de Dios ya está vigente ¿en quién? En los creyentes. Pero si usted puede decir, hermano, ¿por qué habla de que tenemos autoridad? Vamos al Evangelio, luego regresamos al libro de Hechos. En el libro de el Evangelio según San Mateo, si no me equivoco, San Marcos, capítulo 16. Atrás encontramos que el Señor Jesús, después de haber resucitado, se le presentó a los discípulos ya después de resucitado y los comisionó. Y dice el versículo 14, capítulo 16, San Marcos, capítulo 16, versículo 14. ¿Lo tenemos? ¿Lo lee conmigo? Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Hermano, ¿por qué yo voy? A mí no me hacen caso los demonios. Porque tenemos duda en el corazón. Dice que ayer hablaba, voy a tomar este ejemplo con el permiso de... Decía una hermana que tenía un problema, hermana. Se le había contaminado su casa de muchas ratas. Y dice la hermana cuenta que sintió un momento en que las ratas como que se burlaban de ella, dice que como que en su mente dice que veía las ratas y dice que las ratas se le quedaban viendo y se le tiraban encima a ella. Dice que ella llegó a sentir que la estaban aturdiendo. Y dice que hasta que empezó a orar, dice, hermano, cositas así nos pueden a nosotros traer problemas. La cuestión está que Dios le ha dado victoria a la hermana, ¿verdad? Como haya sido, Dios la ha liberado de eso. ¿A qué traigo a colación esto? Que muchos de nosotros problemitas así nos aturden, andamos así, hermano, hasta, como dicen, estresados, no podemos voltear. Espera, hermano, nos agarramos la cabeza así porque estamos tan, pero tan, y la autoridad de Dios, hermano. Que no tenemos el Espíritu Santo, pues. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos creído en el Señor Jesús? Entonces tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos entonces? Poder. Amén, iglesia. ¿Se han dado cuenta que tenemos autoridad? Vean lo que dice. ¿Pero qué le reprochó el Señor Jesús a los discípulos? ¿Qué dice el versículo 14? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído
a lo que les había visto, a los que le habían visto resucitado. Hay un problema en el corazón y en la incredulidad, con la cual Dios no tiene comunión. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a unos que otros, a toda criatura. Pero vea lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Pero lea conmigo el versículo 17. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Cuántos creemos aquí? Entonces lea lo siguiente, 17. En mi nombre echarán, aleluya, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero eso solo sucede cuando verdaderamente hemos sido llenos del Espíritu Santo. Tenemos una comunión con Dios, tenemos una convicción, tenemos una fe y la certeza de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Podemos reprender cualquier demonio, hermano. Si lo que aturde nuestras vidas son influencias demoníacas muchas veces. Hermano, mira cuántos problemas hay. Ora, hermano, y reprende esos demonios. Señor, yo reprendo toda obra que el enemigo haya levantado en contra de mi familia. Y usted al tiempo verá que Dios obrará en su vida. ¿Qué dice el versículo 17? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se morirán. Pero nosotros oramos y se nos mueren. ¿Cuántos llevamos ya? Uno. ¿Qué está pasando, iglesia? Se nos ha olvidado la autoridad de Dios. Estamos pensando: voy a llamar a aquel canal donde dicen que allí sí ora. Hermano, y en su corazón que no tiene la autoridad. Quítese esas cosas de su mente, iglesia. En su corazón está Dios. Entonces déjelo actuar. Pablo, referente a la autoridad, dijo lo siguiente. Romanos. ¿Dónde está Romanos? Adelante. Hermano, ¿y por qué utiliza tanto la Biblia? Eso es, hermano. Amén, iglesia. Capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Adelante, de los evangelios. Después de él va a encontrar Hechos y luego encuentra Romanos. Vea lo que dijo el apóstol Pablo referente a qué era el evangelio para él. El evangelio para él era una gran autoridad. El evangelio para él era de gran valor, de gran estima. ¿Qué es el evangelio para nosotros? Mire, hermano, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, una persona que está llena del Espíritu Santo anhela las cosas de Dios, vive por las cosas de Dios, ora y cree que Dios le está escuchando y empiezan a hacer cambios en sus vidas. No, hermano, porque alguien se los diga. El Espíritu Santo se los va dictando y Dios va dando el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que tienen autoridad. Y dice el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, Pablo decía esto, por si alguno de nosotros no sucede. Romanos capítulo 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué razón dijo que no se avergonzaba del evangelio? Porque es poder. ¿Qué es el evangelio? Y entonces, ¿por qué cuando nos preguntan, no, si yo voy, ¿por qué me llevan a la iglesia? ¿Nos da vergüenza? ¿No es poder para usted entonces el evangelio? Cuando ve, hermano, y usted predica, es que dice que a mí me ponen a leer la Biblia, que estaría yo dando vergüenza, hermano. Pero si yo digo, ay, hermano, es un privilegio para mí hablar de las maravillas de Dios, ¿por qué? Esto es un poder. Entonces dice el versículo 16, terminémoslo de leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿De quién? De Dios. ¿Y para quién es ese poder? Para salvarlos. ¿Qué más dice? Poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel. Solo a los altos, solo a los bajitos, solo a los gorditos. ¿A quiénes dice? A todos. ¿Cuál es la clave entonces? Creer. Creer, hermano. Que
en su corazón está ese poder divino de Dios, eso va a hacer en su vida milagro, eso va a hacer en su vida, hermano, para gloria de Dios, va a traer muchas maravillas, aunque usted lo tilden de loco, si esto es un acto por fe, Dios se ha de glorificar en usted, si usted verdaderamente cree las palabras que usted está hablando. Esta palabra trae poder, dijo él. Yo no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque esto es un poder que trae salvación. ¿Y a quiénes? A los que creen. ¿Y cuántos de los que creemos estamos aquí? Entonces el poder también está en usted. Aquí no se trata, hermano, de que, hermano, fíjese que yo no puedo, humanamente no podemos, hermano, pero en el poder de Dios todo lo podemos. Pablo dijo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? El poder viene del Señor, la fortaleza que necesito también viene de Él. Está dentro de usted esa autoridad. Dice el versículo final, todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, dando a entender que Dios ya no hace excepción de personas, ya no solamente es con los judíos, ya no es solamente con un pueblo, ahora es con todos. Ahí está incluido usted también. Así es que empecemos a reprender, hermanos, empecemos a orar por las enfermedades, empecemos a creer que Dios está escuchando nuestras oraciones, empecemos, hermanos, a ayunar creyendo que Dios está tomando en cuenta nuestra vida y vamos a darnos cuenta que verdaderamente Dios nos va a dar la victoria, porque esto no va a ser para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. La autoridad que está aquí no es para darnos vanagloriando, porque es peligroso también. Llegaron unos discípulos delante del Señor y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Cuántos sabemos eso? Ah, de veras, les dijo el Señor Jesús. Pero no se alegren solo por eso. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén, hermano. La autoridad que Dios nos ha dado es para glorificar el nombre del Señor. Así que Dios le ha dado autoridad. Y termino con el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Atrás. Cuando el Señor Jesús comisionó a sus discípulos también, dice en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, lo siguiente. Capítulo 9, versículo 1 y 2 dice así. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No hay demonio que pueda vencerlo a usted si cree que el poder de Dios está en usted. Ahora, hermano, pero ¿por qué si hay poder y autoridad en el creyente siempre hay problema? Porque Jesús dijo también, en el mundo tendréis aflicción. Pero no os preocupéis, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. La prueba está, los discípulos después de la muerte del Señor Jesús, ¿cuántos sabemos que tuvieron muchos problemas? Los llevaron presos, los azotaron, tuvieron muchas dificultades, pero eso significaba que el poder de Dios no estaba en ellos, en ninguna manera. Y si aún murieron, ¿bajo qué murieron? Bajo el poder de Dios. Así que, mis amados hermanos, no ignoremos la autoridad que Dios nos ha dado. Aprovechen los momentos de oración para utilizar esa autoridad y orar, reprender todas esas enfermedades, pedirle que Dios limpie su casa, que Dios limpie su vida, que Dios limpie la vida de sus hijos, cúbralos con su sangre, hermano, porque otra de la autoridad que tiene el creyente es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Esa sangre es pura. Esa sangre, hermano, no tiene pecado. Es tan pura y tanto poder tiene que limpia el pecado del hombre. ¿Cuántos lo sabemos? Crean en eso. Hermano, fíjense que mis hijos no quieren venir al Evangelio y no quieren nada de Dios. Bueno, pero como usted tiene autoridad, usted empiece a orar por ellos.
Usted empiece a orar por él. Reprenda a los enemigos que quieran perturbarle, hermanos, que están influenciados por demonios cuando nosotros no veníamos al Evangelio. ¿Por qué? Alguna influencia demoníaca teníamos. Repréndalos. Y los va a agarrar del pelo y los va... No, hermano, esto es un acto por fe en la oración. Allá hincadito en su cuarto, Señor, en el nombre de Jesús, proteja a mi hijo rebelde. Tenga misericordia de él, conviértalo. No lo dejes en paz hasta que se convierta. ¿Qué está haciendo el demonio? El infierno está siendo quebrantado, hermano, porque hay una persona que ha creído que ese familiar va a ser restaurado por fe. Hay un testimonio de un cantante de música cristiana que dice que su mamá era una viejita de autoridad. Él era un gran vago, era músico mundano. Y dice que cada vez que llegaba la abrazaba a la viejita. Señor, bendiga a mi hijo, Señor, yo lo cubro con tu sangre. ¿Sabe que este hombre le decía? Viejita loca le decía. Él lo cuenta, la señora ya murió. Él le caía mal. Cada vez que llegaba, ya la viejita orando. Ya viniste, hijo. Gracias, Señor, por haber traído a mi hijo con bien. Lo guardaste, lo cubriste. Eso hacía la viejita. ¿El qué estaba haciendo esta hermanita? Utilizando su autoridad. Hasta que él convirtió el jovencito. Hoy siempre es músico, canta música cristiana, tiene sus tatuajes aquí. Pero él dice que eso fue un efecto de las oraciones de su mamá. Fue una oración con autoridad. Hubo una madre que dijo: Señor, en el nombre de Jesús, este hijo es mío, pero es tuyo también. Yo lo cubro con su sangre. Se lo entregó al Señor. Hasta que Dios trató con él. Que ella prefería que Dios tratara con su hijo y no que se le perdiera. Por eso, hermano, es necesario ejercer la autoridad espiritual. Cuando usted ora, hermano, los demonios son reprendidos. Cuando usted ora con fe. Claro que van a venir problemas, siempre van a venir, hermano. Pero la diferencia es que el poder de Dios se está manifestando en nuestras vidas por la fe. Porque hemos creído lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder. ¿A qué vengo yo a la iglesia? A conocer de la palabra de Dios. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Que Dios me ha dado autoridad. Porque su Espíritu Santo está en mí. Y Él es poderoso para hacer aquello que yo no puedo. ¿Hemos aprendido algo esta noche? La gloria sea para el Señor.